La sala de juntas estaba en silencio, excepto por el sonido de mi pluma al firmar la carta de renuncia. Mis hermanos, Michael y Steven, no pudieron ocultar del todo sus sonrisas mientras observaban desde el otro lado de la reluciente mesa de caoba. «¿Confío en que todo está en orden?», preguntó mi padre, con ese tono familiar de decepción que había reservado especialmente para mí a lo largo de los años. «Todo listo», respondí en voz baja, deslizando los papeles de regreso hacia él. «Tendré mi oficina vacía para esta noche». «Bien», intervino Michael, acomodándose ya en lo que había sido mi silla en la mesa ejecutiva. «Por fin podremos dirigir Anderson Manufacturing como se debe. Se acabaron esas tonterías del bienestar de los empleados. Me llamo Julia Anderson, y a los 36 años, estaba siendo expulsada del negocio familiar por las mismas personas que deberían haber sido mis mayores apoyos. La empresa necesita una mano firme», continuó mi padre, reuniendo los documentos. «Tus hermanos lo entienden. Siempre has sido demasiado emocional. Demasiado preocupada por los sentimientos de las personas en lugar de los números. Pensé en la última junta directiva donde me había opuesto a su plan de recortar los beneficios de salud para los empleados. En la acalorada discusión sobre mi propuesta de invertir en procesos de manufactura más sustentables. Cada vez, me habían superado en votos, me habían ignorado, me habían tachado de ingenua. Por supuesto, papá, dije poniéndome de pie. Probablemente tienes razón». Steven se rió. «¿Probablemente? Vamos, hermana. Mira los números. Las ganancias han bajado un 15% desde que tomaste el control de operaciones. Tus políticas, amigables con los trabajadores, nos están matando». Lo que no mencionaron fue que la rotación de empleados había bajado un 40% bajo mi liderazgo. Que los problemas de control de calidad prácticamente habían desaparecido. Que nuestros empleados de mayor antigüedad eran más productivos que nunca. Pero esas no eran las métricas que les importaban. Salí de la sala de juntas por última vez, el sonido de mis tacones resonando contra el piso pulido. El eco atravesó los pasillos donde había crecido, viendo a mi abuelo y a mi padre construir esta empresa en lo que era hoy. O más bien, en lo que había sido. Mi asistente, Rachel, me esperaba en la puerta de mi oficina. Sus ojos estaban rojos. Las noticias corrían rápido en un negocio familiar. «¿Es cierto?», preguntó, siguiéndome adentro. «¿De verdad te obligaron a irte?». Empecé a recoger mis cosas personales del escritorio. «Es cierto. Pero, Rachel, no renuncies todavía. Espera unos días». Frunció el ceño. «¿Unos días? Julia, tus hermanos ya están hablando de despidos. Van a desmantelar todo el departamento de operaciones». Tomé el pequeño pisapapeles de cristal que mi abuelo me había regalado en mi primer día de trabajo. «Confía en mí», dije envolviéndolo con cuidado. «Las cosas no son exactamente lo que parecen». 5 años atrás, me había sentado en esta misma oficina, escuchando el último consejo de negocios de mi abuelo. Él sabía que estaba muriendo, sabía que mi padre y mis hermanos eventualmente me sacarían. «Julia», me había dicho, su voz débil pero su mente aún afilada como siempre, «¿sabes por qué puse la fábrica a nombre de tu abuela hace tantos años?». No lo sabía. Como muchas historias familiares, ese detalle se había pasado por alto en la versión oficial. «Porque», continuó, «sabía que a veces la mejor manera de proteger lo que importa es mantenerlo separado de lo que todos están peleando». Esa conversación lo puso todo en marcha. Durante los siguientes 5 años, trabajé en 2 frentes. Durante el día, fui la hija obediente, manejando las operaciones de Anderson Manufacturing, implementando cambios que sabía que revertirían, construyendo relaciones que sabía que serían puestas a prueba. Pero por la noche, estaba construyendo algo completamente diferente. Mi teléfono vibró, un mensaje de Linda Chen, mi abogada. «Todo listo para mañana. ¿Segura de que quieres esperar?». «Sí», respondí. «Dejemos que disfruten su fiesta de victoria primero». Podía escucharlos ahora, a través de las delgadas paredes de mi oficina. Michael y Steven, riendo, probablemente ya planeando qué empleados despedir primero. La voz más grave de mi padre uniéndose, orgulloso de sus hijos por finalmente tomar el control. Rachel me ayudó a llevar mis cajas hasta el auto. «Aún no entiendo por qué estás tan tranquila con esto», dijo mientras cargábamos la última. «¿Por qué, Rachel?»,
dije cerrando la cajuela, a veces perder es solo el primer paso para ganar. Conduje directamente a la oficina de Linda. Me estaba esperando, con una carpeta gruesa de documentos extendida sobre su escritorio. Lo hicieron, dijo mientras me sentaba. Tal como lo predijiste. Asentí, sacando mi propia copia de los documentos que habíamos preparado. Mis hermanos nunca han podido resistirse a una jugada de poder. ¿Cómo va el tiempo? Perfecto, dijo, revisando su reloj. La empresa administradora de propiedades entregó las cartas certificadas hace una hora. Deberían estar llegando a la fábrica justo ahora. Abrí la transmisión de las cámaras de seguridad en mi teléfono, otro sistema al que mis hermanos no sabían que tenía acceso. Efectivamente, un mensajero entraba a la oficina principal con un montón de sobres. ¿Quieres apostar cuánto tardan en llamar? Linda sonrió. Dado el temperamento de tu hermano Michael, 5 minutos como máximo. Se equivocó. Tardaron 3. Mi teléfono se iluminó con el nombre de Michael, seguido inmediatamente por el de Steven, luego el de mi padre. Dejé que todos se fueran a buzón de voz. En su lugar, abrí mi laptop y saqué el documento que había iniciado todo esto, la escritura de la propiedad de la fábrica de Anderson Manufacturing. La misma que, efectivamente, mi abuelo había puesto a nombre de mi abuela. La misma que ella me había transferido silenciosamente hace 5 años, solo unos meses antes de fallecer. Mi familia había estado tan enfocada en controlar la empresa, que olvidaron un detalle crucial: necesitaban un lugar donde operarla. Las cartas que estaban recibiendo ahora eran simples. El contrato de arrendamiento de la fábrica, gestionado por una empresa inmobiliaria que yo había creado, no sería renovado. Tenían 60 días para desalojar las instalaciones. Mi teléfono seguía vibrando. Los mensajes eran cada vez más desesperados. Michael, ¿qué demonios es esta terminación de contrato? Steven, llámame ahora. Esto tiene que ser un error. Papá, Julia, tenemos que hablar. Inmediatamente. Me volví hacia Linda. Fase 1 completada. ¿Lista para la fase 2? Ella asintió, sacando otro conjunto de documentos. Nova Manufacturing está oficialmente incorporada. Los contratos de arrendamiento de los equipos están transferidos. Y los nuevos contratos para tus empleados clave están listos. Mientras mi familia planeaba sacarme de Anderson Manufacturing, yo había estado construyendo silenciosamente su reemplazo. Nova operaría en la misma instalación, usaría el mismo equipo, que había arrendado personalmente a través de otra empresa, y emplearía a muchas de las mismas personas. La única diferencia: mis hermanos y mi padre no estarían en ningún lado. ¿Vamos?, preguntó Linda. Eventualmente descubrirán dónde encontrarte. Miré mi reloj. Dejemos que se preocupen un rato más. Antes, tengo otra parada que hacer. Conduje hasta el cementerio, donde la lápida compartida de mis abuelos se encontraba bajo un viejo roble. Coloqué el pisapapeles de mi abuelo entre sus nombres. Tienes razón, dije suavemente. Ambos lo estaban. La mejor manera de proteger lo que importa es construir algo que valga la pena proteger. Mi teléfono vibró nuevamente. Un mensaje de Rachel. Tus hermanos te están buscando. Están diciendo que traicionaste a la familia. Sonreí, escribiendo de vuelta. Diles que estoy exactamente donde siempre he estado, asegurándome de que el legado de Anderson Manufacturing continúe. Solo que no de la manera en que ellos lo planearon. Era hora de regresar a la fábrica. Mi familia estaría esperando, lista para un enfrentamiento. Pero esta vez, no entraría en su sala de juntas como la hija obediente a la que podían manipular. Esta vez, entraría como su arrendadora. Entré al estacionamiento de la fábrica justo cuando el sol comenzaba a ponerse. El mismo estacionamiento donde había aparcado durante 15 años, pero hoy se sentía diferente. Hoy, no era una empleada siendo echada, era la dueña que venía a tomar el control. El Mercedes de mi padre estaba estacionado en su lugar habitual, junto con los BMWs a juego de Michael y Steven. Dinero familiar bien invertido, como siempre. Rachel me encontró en la puerta. Están todos en la sala de conferencias principal, susurró. La cara de tu padre tiene ese tono rojo espeluznante. ¿Cuántos empleados siguen aquí? La mayoría. La noticia sobre la terminación del arrendamiento se corrió rápido, y nadie quiere perderse lo que pasará ahora.
Me alicé la chaqueta y me dirigí hacia la sala de conferencias. A través de las paredes de cristal, vi a mi familia reunida alrededor de documentos, sus rostros una mezcla de enojo y confusión. Michael me vio primero. «¿Tú?», gritó, dirigiéndose a la puerta. «¿Qué hiciste?». Entré tranquilamente, tomando asiento en la cabecera de la mesa, la silla habitual de mi padre. Creo que esas cartas explican todo claramente. Pero como parece que están confundidos, permítanme desglosarlo para ustedes. Saqué mi propia copia de la escritura de la propiedad. Este edificio, el que construyó el abuelo, me pertenece. Lo ha sido durante 5 años, desde que la abuela transfirió la propiedad poco antes de morir. Eso es imposible, interrumpió mi padre. La empresa, lo interrumpí. Ha estado arrendando esta instalación de una firma de administración de propiedades que yo poseo. Un detalle que ninguno de ustedes se molestó en verificar porque estaban demasiado ocupados planeando cómo sacarme. Steven tomó la escritura, escaneándola frenéticamente. Esto tiene que ser falso. Nosotros lo sabríamos. ¿Lo sabrían? ¿Cuándo fue la última vez que alguno de ustedes realmente miró los documentos de propiedad? ¿Revisaron los contratos de arrendamiento? ¿O estaban demasiado ocupados contando las ganancias y planeando recortes de presupuesto? El silencio que siguió fue ensordecedor. La cara de mi padre había pasado de roja a pálida. ¿Y qué?, dijo finalmente Michael. Moveremos la operación. Encontraremos otra instalación. Sonreí. ¿Con qué equipo? Revisen los acuerdos de arrendamiento de las líneas de manufactura. Todo ese equipo pertenece a Anderson Equipment Holdings, otra empresa que yo controlo. No puedes hacer esto, dijo mi padre, su voz temblando. Somos familia. ¿Familia? Me levanté lentamente. ¿Era familia cuando desechaste todas las ideas que propuse? ¿Cuando me etiquetaste de débil porque me importaba el bienestar de nuestros empleados? ¿Cuando decidiste empujarme fuera de la empresa que construyó el abuelo? Saqué otra pila de documentos. Pero tienes razón, somos familia. Por eso te estoy dando una opción. ¿Qué tipo de opción?, preguntó Steven, con desconfianza. Opción 1. Pueden intentar mover la operación. Encontrar nuevas instalaciones, comprar nuevo equipo, reconstruir desde cero. Claro, la mayoría de nuestros empleados ya sabe sobre Nova Manufacturing, mi nueva empresa que operará desde esta ubicación. Y saben que sus trabajos están seguros si se quedan. ¿Estás robando nuestra fuerza laboral?, estalló Michael. No, les estoy ofreciendo estabilidad. Lo que me lleva a la opción 2. Deslicé los documentos por la mesa. Anderson Manufacturing puede seguir operando aquí, como una subsidiaria de Nova Manufacturing. Mantendrán una participación parcial, pero yo tendré el control total. Mi padre tomó los papeles, sus manos temblando ligeramente. Lo planeaste todo. Todo. Aprendí de los mejores, papá. Siempre dijiste que los negocios no se tratan de emociones, se tratan de influencia. Bueno, ahora tengo toda la influencia. ¿Qué va a hacer? La siguiente hora fue tensa, llena de negociaciones. Mis hermanos alternaban entre amenazas y intentos de manipulación. Mi padre permaneció mayormente en silencio, tal vez finalmente viéndome claramente por primera vez. Al final, firmaron. Realmente no tenían opción. Empezar de cero habría costado más de lo que podían pagar, y su orgullo no les permitiría irse por completo. Cuando salieron de la sala de conferencias, mi padre se quedó atrás. Tu abuelo, dijo en voz baja, él sabía sobre esto, ¿verdad? Te ayudó a organizarlo. Asentí. Él y la abuela. Ellos vieron lo que se venía mucho antes que yo. ¿Por qué no me lo dijeron? ¿Por qué no me advirtieron? ¿Lo habrías escuchado? ¿O habrías desechado sus preocupaciones como desechaste las mías? No tuvo respuesta para eso. Cuando llegó a la puerta, se volvió. No eres débil, dijo. Estaba equivocado al respecto. Tú eres en realidad la más fuerte de todos nosotros. Lo sé, respondí simplemente. Siempre lo fui. Después de que se fueron, caminé por la planta de la fábrica. El turno de la noche estaba comenzando, y los trabajadores me saludaban a medida que pasaba. Sabían lo que había pasado. Las noticias se corren rápido en la manufactura. Rachel caminó a mi lado. Entonces,
¿Qué pasa ahora? Ahora, dije, vamos a construir algo mejor. Algo que equilibre las ganancias con el propósito. Algo de lo que el abuelo estaría orgulloso. Me detuve en la línea de ensamblaje principal, el corazón de la operación. Aquí fue donde comencé, aprendiendo el negocio desde cero mientras mis hermanos asistían a escuelas de negocios de lujo. Envíales el anuncio a todos los empleados, le dije a Rachel. Quiero que todos sepan que sus trabajos están seguros. Y programa una junta general para mañana por la mañana. Esa noche, mientras estaba en mi antigua oficina, mi oficina nuevamente ahora, encontré una última nota en el pisapapeles de mi abuelo. Él la había escondido allí años atrás, sabiendo que la llevaría conmigo cuando me empujaran fuera. Querida Julia, si estás leyendo esto, entonces todo ha sucedido como temíamos. Pero recuerda, a veces, los árboles más fuertes son los que se doblan en la tormenta en lugar de permanecer rígidos. Te doblaste, te adaptaste, y ahora crecerás más fuerte que nunca. Cuida a nuestra gente. Lidera con la cabeza y el corazón. Y recuerda, siempre estuviste destinada a estar aquí. Con cariño, abuelo. Coloqué la nota cuidadosamente en el cajón de mi escritorio y me giré hacia mi computadora. Había trabajo por hacer, una empresa que reconstruir y un legado que honrar. Mi teléfono vibró, un mensaje de Michael: esto no ha terminado. Sonreí, escribiendo de vuelta: tienes razón. Apenas comienza. A la mañana siguiente, me paré frente a la fuerza laboral reunida, nuestra gente, como la llamaba el abuelo. Cada rostro se volvió hacia mí, esperando escuchar qué cambios vendrían. Anderson Manufacturing no es solo una empresa, comencé. Es una comunidad. Una construida por mi abuelo, sostenida por su trabajo duro, y ahora lista para evolucionar hacia algo aún mejor. A partir de hoy, no solo vamos a construir productos, vamos a construir un futuro. Juntos. Mientras delineaba nuestros planes, reparto de ganancias, beneficios mejorados, prácticas sustentables, vi cómo la esperanza reemplazaba el miedo en sus ojos. Así es como se ve el liderazgo. No gobernar por fuerza o miedo, sino construir a través de la confianza y el propósito compartido. Mis hermanos tal vez pensaron que me estaban sacando del negocio familiar, pero en realidad, me empujaron a crear algo mucho más valioso, una empresa que podría prosperar sin sacrificar su alma. A veces, la mejor venganza no está en destruir lo que otros construyen. Está en construir algo mejor por ti misma, algo que sea un testamento de todo lo que pensaron que no podías hacer. Eso me lo enseñaron el abuelo y la abuela. Y ahora, cada día, yo se lo enseñaba a otros.